en cuanto a lo experimental, es uno de tantos adjetivos que se les puede dar a ciertas actitudes o ciertos modos de trabajar con el lenguaje, ¿ya? A veces se habla de radical, de nuevo, de, no sé, de heterodoxo, etc. Hay muchos sinónimos, ¿no es cierto?, para la palabra experimental. Yo lo que considero es que en general la literatura, por definición, es un lenguaje que se está cuestionando a sí mismo, eso de partida, ¿no es cierto? Un lenguaje que no asume que... Un lenguaje en el fondo que parte de la base que no da lo mismo cómo se digan las cosas, ¿ya? Y un lenguaje que cuestiona tanto las maneras de decir las cosas como sus soportes. Y sus soportes, sabemos, son dos, ¿no es cierto?, visuales o sonoros, ¿ya? Cualquier palabra, de momento que es emitida, va a ser emitida ya sea de una dimensión sonora o de una dimensión visual o gráfica. Entonces, desde esa premisa básica, a mí me interesa en general todas las formas de literatura que están jugando con eso, que lo están trabajando de manera a veces consciente, racional o a veces irracional incluso, pero que trabajan ya sea las formas de las palabras, la sintaxis, las repeticiones, etc. Eso puede ser a nivel tanto visual como sonoro, obviamente, o que enfatizan los aspectos visuales en lo que llamamos normalmente poesía visual, o los aspectos sonoros en lo que llamamos usualmente poesía sonora. Entonces, eso en general yo veo que lo experimental es algo que en cierto modo estaría en toda la literatura, ¿ya? O debería estar en toda la literatura en ese sentido, ¿no es cierto? Lo otro es que también es una cuestión de grado, ¿no es cierto? Porque uno puede darse cuenta que, claro, hay ciertos tipos de poesía que enfatizan más el trabajo con la sintaxis, otro que resalta lo gráfico, otro lo sonoro, etcétera, ¿no es cierto? Y son como distintas variables que se pueden ir enfatizando, ¿ya? Y lo otro es que también, si bien yo creo que mucha gente piensa que soy como un paladín de estas cosas, también a mí el hecho de que alguien pretenda hacer algo experimental o radical tampoco es garantía de que necesariamente me vaya a interesar la obra. O sea, hay muchos ejemplos fallidos o poco interesantes de estas experimentaciones. También me gustan muchas obras que son aparentemente más clásicas y me parecen igualmente interesantes. Pero, como digo, es un tipo yo lo veo más bien como una especie de actitud frente al lenguaje que a veces es muy evidente, a veces está un poco más oculta, a veces se trabaja a full, a veces a medias, pero lo veo como en ese plano. No en el fondo como algo tan... como una etiqueta definitoria. A mí también eso o sea, yo no pienso que la poesía experimental sea como una rama separada del resto de la poesía. Me gusta... O sea, de hecho, para mí me produciría una enorme alegría que algún día dejáramos de ocupar experimental y que lo viéramos como algo totalmente integrado, ¿no es cierto? Porque yo creo que cualquier poeta que quiere trabajar con el lenguaje, o cualquier escritor en general que quiera trabajar con el lenguaje, debería al menos planteárselo como posibilidad y estar jugando a partir de ahí. Antes quería referirme a algo que se me olvidó responder la pregunta anterior, que es esto de por qué a veces se dice esto no es poesía, ¿no es cierto? Que me quedo dando vuelta y que es algo que muchas veces se escucha. Yo, frente a ese comentario, bueno, lo primero digo, me da lo mismo. O sea, en realidad, si a alguien le parece que esto no es poesía, bueno, es problema de él. O sea, no es problema del que lo está haciendo, ¿no es cierto? Y si uno revisa la historia de la literatura, del arte, siempre ha habido ciertas manifestaciones que en su momento no han encajado y después terminan encontrando un lugar, ¿no es cierto? Eso no es raro. Pero además, creo que quienes dicen con tanta soltura esto no es poesía, o esto no es literatura, o esto no es música, etcétera, manifiestan un desconocimiento muy grande de las tradiciones, porque poesía visual, poesía sonora hay desde todas las épocas. O sea, en los griegos, en la poesía latina, en la Edad Media, en el Renacimiento, hay enormes cantidades de experimentación muy fuerte, muy radical en estas formas de poesía. Entonces, primero diría como estudia un poco y después y abre tu noción de poesía mirando hacia atrás en las tradiciones y date cuenta que en realidad el campo es mucho más amplio.
Habría que preguntarse, por supuesto, por qué esas manifestaciones no entran en los programas académicos. Habría que hacerse otras preguntas, ¿no es cierto? Pero evidentemente la definición de qué es poesía o qué no es poesía es algo que yo cada vez considero más amplio y al final me da un poco lo mismo. O sea, no, me ha pasado a mí mismo o he visto a amigos míos haciendo cosas y que le han dicho, oye, esto no es poesía, y no sé, uno va a seguir haciendo las cosas que le interesan igual. Y ahí tiene que ver un poco con lo que dices tú. Y ahí prefiero quizás hablar más en primera persona, de por qué yo personalmente me interesó investigar en estos tipos de poesía y comenzar a trabajar yo en esa dimensión. Y es básicamente, yo creo, por una actitud que me ha gustado tratar de mantener más bien infantil respecto al lenguaje, en el sentido de más material, más acercarse a los materiales, versus una actitud que podríamos decir más enfocada en los contenidos o en el mensaje o en el rol que un poeta podría tener, ¿ya? Yo de verdad, y esto lo he dicho en otras ocasiones y puede parecer como muy idiota, pero en realidad yo, así muy sinceramente, no siento que tenga un mensaje importante que decir en poesía. Y lo digo después de haberlo pensado mucho. O sea, o no sé si mis experiencias personales sean realmente importantes para alguien, más allá de mis amigos y mi familia, ¿no es cierto? Pero en forma de poesía, ¿no es cierto? Y eso lo digo muy en serio, ¿sí? De verdad, al menos a mí no me parece que sean importantes. Entonces, de momento que quito esa expectativa, o quizás mi propia estrategia para arreglármela, no sé, pero de momento que quito esa expectativa, quedan abiertas muchas otras posibilidades, ¿no es cierto? Quedan las posibilidades de trabajar más con el absurdo, con la provocación, con la ironía, con otras estrategias o con otras actitudes frente al lenguaje que me parecen más sugerentes, más entretenidas. Y lo otro, además, que esto tiene que ver mucho con lo infantil, ¿no es cierto? A mí, cuando estoy trabajando en un poema, ya sea escribiendo o a nivel más sonoro, de verdad me interesa que sea algo entretenido, o sea, que sea algo como que me involucre, no necesariamente de una manera emotiva o más discursiva, sino de ir probando. ¿Qué pasa si muevo esto para acá? ¿Qué pasa si muevo esto otro para acá? ¿Qué pasa si repito una cosa 5 veces? Generalmente esa es como la actitud cuando estoy armando alguna obra, es esa, como ¿qué pasa? Probemos qué pasa con esto, probemos qué pasa con esto otro, etcétera. Y ahí ver qué va pasando. Y me gusta mucho esa distancia que se abre entre el sujeto que yo soy y el poema. O sea, me gusta mucho que en los poemas salga algo totalmente distinto a quien yo creo ser. Eso me gusta mucho, o sea, como que sea algo ajeno, que en un momento como que se separe de mí. Todo este tema de comprender la poesía no fue parte de mi tesis de doctorado, que era sobre el problema del hermetismo en poesía. Eso fue lo que trabajé durante como 10 años, o no sé cuánto ya. Y precisamente me interesaba ese problema de ver qué pasa cuando alguien no comprende un poema, o por qué hay ciertos tipos de poemas que no se comprenden, etc. Y lo estudié en la poesía europea, desde los trovadores hasta algunos poetas españoles contemporáneos. Y en el fondo lo que fui descubriendo ahí es que como el poema es una especie de espacio muy cargado de expectativas. O sea, el hecho de que alguien ponga un poema sobre la mesa, y de mensaje, claro, eso hace saltar muchas expectativas. Expectativas tanto del autor, que quiere lograr cosas con eso, y expectativas del lector, que abre un libro de poema y siente que va a recibir tal o cual cosa, ¿cierto? El baile, por ejemplo, en general, o la música bailable, o ciertos tipos de poesía que están jugando solo en el nivel del sonido. ¿Qué interpretación vamos a sacar? Y dice un poco, en esos casos hay que renunciar a interpretar o a sobreexplicar y simplemente como hacerse cargo de esa presencia. Y por eso dice que hay textos de presencia. Yo creo que, en el fondo, dedicar tiempo, cualquiera persona que dedica tiempo a escribir, ¿no es cierto? En el caso de la poesía, con la expectativa casi segura de que no va a ganar plata, sino más bien va a perder plata, ¿no es cierto? Eso es como lo principal. Ya de partida es crear un espacio de inutilidad o de gratuidad en la sociedad. Eso ya es un efecto que a mi juicio es enormemente positivo. En una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, donde está todo tan enfocado a la productividad,
quienes hacemos clases en la universidad, por ejemplo, nos obligan a ser productivos, esa es la palabra que ocupan para referirse a nosotros, a los académicos, a crear espacios de cosas que se sabe que no van a servir para nada, me parece muy provocativo y muy atractivo, ¿no es cierto? Que alguien, en vez de estar, no sé, haciendo cosas para su pega o estudiando más aún para prueba, dedique 2 o 3 horas a escribir un poema, aunque sea malo, no sé, da lo mismo, pero eso me parece bastante interesante como gesto social. Me gusta mucho a veces cuando uno lee entrevistas a físicos o a científicos. Hace poco leía una de Gaspar Galás, creo que era, hijo del... La que salió en la revista El en la revista El Sábado, que me pareció muy interesante. Y él explicaba que en el fondo gran parte de los inventos importantes han salido de experimentaciones que salieron equivocadas o resultados imprevistos, etc. Serendipity, eso tiene un nombre. Serendipity, ¿no? Sí, claro, como ese chiripazo, podríamos decir en chileno, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso en eso, y por eso me gusta ocupar la palabra experimental como la idea de laboratorio. O sea, yo creo que hay personas que están trabajando en ensayar de manera como muy así, tubo de ensayo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el lenguaje bajo ciertas condiciones? ¿No es cierto? Y eso me parece un aporte súper valioso y a diferencia de la ciencia, sí, realmente nunca va a servir para nada. O sea, de verdad, un poema nunca va a servir para nada en términos así prácticos, ¿no es cierto? Su valor será otro, ¿no es cierto? Pero que alguien dedique tiempo a eso de manera rigurosa, porque ahí de verdad me parece importante la idea de rigor, que también es como una idea propia del científico, eso me parece muy importante. Yo personalmente separo la actividad de laboratorio, el trabajo de laboratorio, de la publicación de resultados. A mí me parece que no todo lo que uno experimenta es interesante y vale la pena de ser mostrado. Si le vamos a quitar tiempo a una persona, asegurémonos que sea algo que al menos a nosotros nos parece valioso. Hay otras actitudes o otro tipo de estéticas como que la idea es mostrarlo todo, ¿no es cierto? Y como work in progress, y también eso tiene un interés, pero a mí personalmente me gusta hacer bien, ¿no?, contenido a la hora de mostrar eso. Y entonces creo que como no un valor absoluto de la experimentación, al final a mí lo que me interesa son los poemas o las obras que nacieron de esa experimentación. Lo que yo voy a disfrutar como lector o después investigar va a ser eso. No voy a estar metido esperando 24 horas a que a alguien se le ocurra algo interesante, ¿no es cierto? Sino me va a interesar la obra específica. En cuanto a los planos o los ámbitos donde se está dando la experimentación hoy en día, esa pregunta que me haces, yo creo que hay como líneas bastante marcadas, ¿no es cierto? Y que muchas veces están marcadas por los soportes, ¿ya? O sea, efectivamente uno puede decir, bueno, hay una línea de trabajo que tiene que ver con experimentaciones visuales a nivel más bien artesanal, por ejemplo, personas que están trabajando con caligrafía, con técnicas de dibujo, con timbre. Por ejemplo, John Bennett y Martin Gavin sacaron un libro que está hecho con timbre y con dibujos, por ejemplo, que es una opción más low-fi, ¿no es cierto?, del asunto. Y hay otros que están trabajando también con la materialidad de las palabras, pero en soportes digitales. Yo diría que es una línea súper importante que se está trabajando hoy día, que tiene que ver con el desarrollo de todas las posibilidades que ofrece los formatos digitales, ya sea hipertexto, o novelas, obras narrativas que trabajan con sonido, imágenes, video, distintos links, con estructura aleatoria, etc. Esa es toda una línea. Y después también el trabajo de la misma poesía visual o de la poesía sonora utilizando programas que puedan estar diseñados principalmente para el diseño gráfico o para hacer música, y ocupar esos programas para trabajar con las palabras. Y están esas líneas, pero yo también quiero enfatizar, o sea, todavía hoy y durante mucho tiempo se puede seguir experimentando con una novela o un poema escrito en papel. O sea, estos nuevos soportes no anulan los anteriores y pueden seguir. Hay cosas
realmente fascinantes que funcionan en papel, en formato convencional y que pueden ser tanto más experimentales. Muchas veces hay un fetichismo con los nuevos medios que a mí me parece un poco perjudicial porque se hacen cosas que se creen que son muy originales y en realidad son bastante malas, que no provocan ningún cuestionamiento de los medios y son obras posiblemente irrelevantes y por más que sea en internet o qué sé yo, son cuestiones poco interesantes. Nuevamente insisto que a mí siempre me gusta tener muy presente la tradición y siempre estoy con un pie puesto, no sé, en la Edad Media o el Renacimiento y otro en las cosas contemporáneas porque me gusta ver estas continuidades, pero evidentemente hay un acento mucho más marcado ahora. Y lo que comencé a ver y que me pareció interesante es que en literatura se había estudiado muy poco estos procedimientos en los últimos años, o se seguían estudiando de las maneras más tradicionales, con ciertos conceptos que yo creo que no servían mucho para estudiar estas nuevas obras. Y me fijé que en cambio en otras artes, y particularmente en la música electrónica, estos procedimientos ya están muy desarrollados y habían sido muy estudiados, ¿ya? Y ahí, por supuesto, el nombre de apropiación es sampling, ¿no es cierto? Y el nombre de reiteración es el loop, ¿no es cierto? Hacer cosas en loop. Entonces, eso me pareció muy atractivo, ocupar la mirada de otro campo artístico, de la música electrónica, en este caso, que es una música que a mí me gusta mucho escuchar, y tratar de comprender un poco mejor, utilizarla para entender con mayor profundidad algunas cosas que estaban pasando en literatura. Voy a mostrar un pedazo de un poema sonoro de un poeta francés que se llama Anne-James Chadon. Este es el disco. Anne-James estuvo acá el año pasado y ya había venido también el año 2009 y él trabaja con los dos procedimientos, con el procedimiento de la apropiación y de la reiteración. Este disco funciona de la siguiente manera. El procedimiento es muy cuadrado. Él lo que hace, un cierto día toma el diario, escoge algún titular que le llame la atención y graba el titular. Lo graba con un micrófono, él explicaba, de muy mala calidad, que suene muy saturado, y ese titular pequeñito lo repite como loop de manera, no sé, durante 4 o 5 minutos, o sea, muy monótono. Y luego lo que hace, toma todas las boletas, no sé, cajetillas, todo el material textual que uno puede tener en los bolsillos, en la cartera, etcétera, lo toma y lo lee, ¿ya? Entonces, la obra tiene dos pistas muy diferenciadas. Este loop, tomado un titular, ahí hay apropiación, y también esta apropiación, esta lectura de material que no es literario. Él lo llama literatura pobre, dice, esto es como cualquier cosa, ¿no es cierto? Y con ese material pobre, él hace estas obras que suenan un poco como música bailable. Eso es lo interesante. Pero una mezcla, yo veo bastante compleja entre estos distintos planos. Así que escuché un poco de esto. Y ahí se escucha el Barack Obama, que además con una letra B suena con un bombo, como bien explosivo, ¿no es cierto? Y encima va leyendo este texto y está mucho más atrás en la mezcla. Entonces tiene más importancia la percusión que la voz, podríamos decir. Bueno, y ahí sigue durante, no sé, casi 5 minutos. Y este ejemplo me parece interesante, me parece un buen resumen del tipo de obras que me interesa trabajar. Primero porque ocurre algo muy interesante con la reiteración, ¿no es cierto? La primera vez quizá escuchamos la frase Barack Obama y decimos, Barack Obama, reconocemos el personaje, pero después de varias reiteraciones ya no es palabra, es música, ¿cierto? Es solo el sonido, una percusión que está sonando. Entonces ese
proceso de pérdida de carga semántica para convertirse en materialidad, lo que hablábamos antes, me parece muy, muy atractivo. Y eso es algo que permite la reiteración. La reiteración de cualquier elemento son muy típicos en las canciones infantiles, por ejemplo. En un momento deja de ser palabras con significado y se transforma en puro sonido, ¿no es cierto? Y es interesante convertir a Barack Obama en un bombo, en puro sonido. También es, para él, por ejemplo, es algo que lo ve como muy, muy político también. Es interesante eso. Vamos a poner este ejemplo. Esta es una obra que se llama Reverberations de Paul Dutton, un poeta sonoro canadiense. Voy a dejarlo un poco. Y que es una obra que no tiene ningún elemento vocal, ¿no es cierto? Es solo unos sonidos guturales de la boca. Y está en un disco que se llama Mouthpieces, o sea, piezas para boca. Y este me parece un buen ejemplo de algo que está ya realmente en el límite, de este límite entre ser poesía o ser sonido o ser música, ¿ya? Entonces, voy a dejarlo un poco. Esa pregunta es central, ¿no es cierto? O sea, y aunque uno quizás, aunque el artista no se la esté haciendo, están las expectativas de quien escucha, o sea, no podemos obviarlas, ¿no es cierto? Es inevitable. O sea, ¿qué puede tener esto que ver con un soneto, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno pensaría que están en las antípodas. Yo ahí, es algo que me llevo mucho tiempo preguntándome y algo que he podido conversar bastante con músicos también, ¿ya? Por ejemplo, hace poco le mostré un poema, algo que para mí, de lo que yo estaba haciendo, era un poema sonoro a un amigo que hace música electrónica en Estados Unidos, y me dijo, mira, no tengo idea si es poesía sonora o no, pero para mí es música, y yo pensaba que estaba haciendo poesía sonora, por ejemplo. Entonces, claro, yo al final, cómo me lo he intentado explicar yo, pero que insisto, como una especie de solución provisoria, yo diría que de qué manera todavía podemos seguir pensando en poesía ante una obra como esta, en el hecho de que algo distinguimos de un lenguaje articulado, de una voz, y que en cierto modo tenemos la expectativa de que quizá en algún momento va a decir algo. O sea, todavía como que nos hace sospechar de que en algún momento va a decir, bueno, ya, y en realidad esto, no sé qué. Entonces, yo creo que... sentido. Claro, entonces, o sea, tiene una dimensión sonora y creo que lo podemos leer y escuchar como música o como arte sonoro, o sea, eso no quita, pero si tiene algo de poesía, creo que estaría en eso, en que como que amenaza con que va a decir algo. Y esa es la noción con la que yo últimamente he estado tratando de trabajar también en las cosas que hago. Yo hablo como de estos fantasmas de palabras. En muchos rituales o en ceremonias religiosas de distintas culturas se trabaja con la glosolalia, ¿no es cierto? Que es lenguaje inarticulado, puro sonido, ¿no es cierto? Es más, en la Biblia aparece que luego, si mal no recuerdo, en el Pentecostés se pusieron a hablar en lenguas que no se entienden, y los evangélicos, por ejemplo, todavía lo practican o dan cuenta de eso, se ponen a hablar en lengua inventada, ¿no es cierto? Hay un buen ejemplo, y algo incluso contemporáneo, ¿no es cierto? De decir, bueno, ese lenguaje que no dice nada, en realidad tiene una función y un lugar súper específico, y en cierto modo se entiende, se acepta e incluso se celebra. Es una señal de estar iluminado o de estar en éxtasis, ponerte a hablar cabezas de pescado. Sí, respecto a la propiedad intelectual, yo veo que hay dos dimensiones, una estética y otra política, jurídica. En la dimensión estética, que es personalmente sobre la que yo me ha interesado más reflexionar, hay cosas interesantes, porque, por ejemplo, en ciertos ámbitos musicales, como el hip hop o la música electrónica, no solo es aceptado que alguien samplee, es fundamental, o sea, solo es música que está creada a partir de obra ajena. Y así funciona, y nadie se complica, no es ningún drama. Así ha ocurrido también, por supuesto, en muchísimos momentos de la música occidental. Por ejemplo, en la música medieval, la cantidad de préstamos, intercambios de una letra que se ponía sobre la música de otra canción, etcétera, era terriblemente movido, ¿no es cierto? En la música barroca también hay muchas citas de otras canciones, etcétera, y no había ningún drama. Bach hizo transcripciones de conciertos de Vivaldi, por ejemplo, y no es menos, o no se veía menos creador o menos original o menos compositor por hacer eso, ¿ya? Entonces,
Lo primero que obligan este tipo de prácticas es a reevaluar el rol de la creación, de la originalidad, de la novedad en el arte. Y lo interesante es ver cómo quizá en algunas disciplinas como la música, por ejemplo, está más asumido, y en la literatura en cambio es muy difícil. O sea, la literatura, por lo menos en Chile, el caso de la poesía, ¿no es cierto? Hay una noción muy rígida de la autoría, tremendamente rígida y fetichizada, ¿no es cierto? La originalidad es una especie de valor absoluto, la novedad también es como, oh, qué impresionante, qué original. Yo personalmente no, eso no, para mí no es un valor para nada, ¿no es cierto? O sea, no es un valor absoluto. Y creo que todo esto proviene de una noción muy romántica de la poesía, extremadamente romántica, y de una especie de sujeto inspirado que los dioses, no sé, le envían una especie de rayo X para que escriba un poema de amor. Creo que una posición muy errada históricamente, además, porque las nociones de originalidad o novedad han sido relevantes recién como a partir del siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces también es como, hay que mirar un poco más hacia atrás y darse cuenta que esas nociones antes eran mucho más complejas, ¿ya? Y en el fondo obliga también a ver dónde está dónde está lo importante de la creación, ¿ya? Y eso, bueno, lo saben muy bien los cineastas o los músicos electrónicos. Hoy en día muchas veces eso va a estar en el montaje, en la postproducción. Y en cuanto a los límites legales, es un asunto bien complicado, porque yo he estado comenzando ahora a partir del proyecto a investigar un poco, y efectivamente las leyes han ido cambiando mucho, especialmente en Estados Unidos, y las leyes se han ido ajustando para proteger ciertos intereses comerciales en el fondo. Hace poco leía un libro de Lessig, que es uno de los grandes defensores de todo esto, ¿no es cierto? Y él, Stanford, claro, exactamente, y él comentaba esto, que en el fondo hay usos como culturales y otros usos comerciales, ¿no es cierto? Y el problema es que ahora las lógicas de los usos comerciales están comiendo incluso los usos culturales, ¿no es cierto? Al final es como que un día nos van a cobrar derechos por cantar el cumpleaños feliz en un cumpleaños, ¿no? O sea, es como llegar a esos niveles absurdos. Hay cosas muy específicas respecto a los fondos, por ejemplo, que es interesante de reflexionar en cuanto a las bases, por ejemplo, en temas de soporte. Un ejemplo, generalmente, tanto en los concursos del Consejo o de otros concursos, siempre me fijo que dicen cantidad mínima de versos, pensando que la poesía solo se escribe en versos, que está bien, o sea, en la mayoría, pero ¿qué pasa con texto en prosa? Bueno, a veces ponen líneas también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si alguien quiere mandar una serie de poemas, de 30 poemas visuales, por ejemplo? ¿Cómo se cuentan las líneas? Eso es en el fondo, quizá a nadie le importa demasiado, pero detrás de esas bases hay una cierta concepción de cómo es la poesía, que la poesía es una cierta cantidad de poemas o de un solo poema con una cierta cantidad de versos en un libro, ¿ya? Entonces eso me parece, por ejemplo, una señal de que claro, de que hay ciertas nociones de eso. Lo mismo, si alguien hoy en día, por ejemplo, edita un libro que es solo digital y no tiene en papel, ¿cómo se hace para enviar las copias? Entiendo que a partir de este año precisamente cambiaron las bases en el Consejo del Libro para efectivamente poder mandar libros que hayan sido solo editados en formato digital, ya que se están produciendo libros solo en ese formato. Entonces, es interesante cómo desde el punto de vista de los soportes ya hay ciertas tensiones que creo que están tendiendo a abrirse más, pero ahí hay un punto por un lado. Y por el otro lado está el problema de cómo definimos esto, si entra por música, entra por literatura, entra por nuevos medios, etc. En el caso de las cosas que hago yo, personalmente, claro, yo lo veo siempre, o sea, mis reflexiones vienen más bien desde la literatura, entonces por eso tiendo a pensar que tendría cabida en literatura, pero evidentemente, por ejemplo, esto que acabo de mostrar lo veo más cerca de música o de nuevos medios, en realidad, por los soportes tecnológicos que se están ocupando. Ahora, yo lo que creo que sería interesante quizá es ver hasta qué manera se puede abrir un espacio en el Consejo, porque claro, el Consejo está creado de manera disciplinar, o sea, tiene consejos de áreas muy específicas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si pudiera existir una categoría como resto del mundo, cajón desastre, o sea, para todas las cuestiones que no caben en ningún lado. El problema es encontrar evaluadores para eso, o sea, porque nadie
especialista en no especialidad o en multidisciplinaridad, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, pero creo que sería interesante pensar un espacio para eso. Entiendo que hace algunos años existía la categoría interdisciplinaria, de proyectos interdisciplinarios, pero después no siguió. Y lo mismo ocurrió en Fondesit, donde también en proyectos académicos existía una categoría de proyectos interdisciplinarios y se cerró, y se volvió al esquema más disciplinario. Entonces es complicado. Y no sé, claro, y finalmente también es una institución. O sea, las instituciones, por definición, tienen que estar construidas a partir de reglas bastante definidas. No se puede constituir una institución a partir de la ausencia de reglas. Yo, de hecho, estoy recibiendo apoyo del Estado, no para hacer estas tonteras, pero sí para investigar sobre estas cosas. Así que no me puedo quejar, al contrario, soy súper privilegiado de que el Estado financie una investigación sobre cosas tan raras como la poesía de James Chatón. Para mí es un milagro, un golazo, así muy extraño. Todavía no me lo creo que me paguen por investigar estas cosas. Me encanta poder hacerlo y hacerlo en mi universidad y que nadie me moleste. Eso lo encuentro maravilloso.